Mi nombre es Ariadna Esteves, soy investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y les voy a platicar sobre mi análisis del futuro de la movilidad humana a partir de la pandemia del COVID-19 y que escribí en un artículo titulado Sumismo y disciplinamiento para la inmovilidad productiva. Mi argumento en este artículo es que aun cuando hay muchas teorías acerca de la COVID-19, de si es una cosa sintética o si existe en la naturaleza, es que no nos estamos concentrando en lo importante. Ya no es fundamental saber si es creado por los humanos o está en la naturaleza. Lo importante ahora es saber que tenemos una crisis sanitaria por los colapsos de los sistemas de salud, una crisis económica por la cuarentena y una crisis política por la guerra entre países para la investigación y descubrir la vacuna, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos debe importar y nos debe importar también que a raíz de esto estamos frente a un control social del que no habíamos tenido experiencia antes, la cuarentena. Entonces, mi análisis tiene que ver con cuál es la función de este control social a partir de que ya estamos en la pandemia de la COVID. No de si la COVID llegó por arte de magia o no, eso es irrelevante ahora. Es importante saber que no hay intención en la causa del control que estamos viviendo. Hay una instrumentalización de la crisis y eso es lo que debe ocuparnos para hacer preguntas e hipótesis que nos digan hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, yo es lo que he tratado de hacer y he hecho uso de 3 conceptos para hacer este análisis. El primero es la teoría del shock de Naomi Klein y las ideas de disciplinamiento y biopolítica de Michel Foucault. Y el argumento central es que se está aprovechando el shock que estamos viviendo a partir de que están estas crisis para acostumbrarnos al encierro y poder implementar a largo plazo una nueva forma de producción microeconómica, es decir, una nueva forma de trabajar, que es lo que he llamado sumismo y que sería tan importante como el cambio del paradigma del fordismo al toyotismo. Entonces, del toyotismo estaríamos pasando al sumismo y es lo que les voy a explicar. Entonces, primero habría que entender qué es la teoría del shock de la periodista Naomi Klein. Ella dice que como en la terapia de shock a enfermos mentales, que se les medica y se les hace dóciles, las crisis se usan en el capitalismo para hacer cambios radicales en la organización económica de la sociedad. La crisis, en este caso, de la COVID, es lo que se está administrando para llevar a cabo un cambio radical en el consumo capitalista, pero sin sacrificar el consumo de las clases medias. Lo que se busca controlar es la movilidad depredadora de la clase media a través de hábitos como los viajes de trabajo, el turismo, los traslados en automóvil, las compras compulsivas de ropa y otros bienes de consumo no necesarios. Esto sería cómo se ha aprovechado el shock de esta crisis para hacernos cambiar. Y entonces viene la idea del poder disciplinario de Michel Foucault. Él dice que el disciplinamiento se ejerce a través de la institucionalización de saberes o disciplinas, como la psiquiatría se institucionaliza en los psiquiátricos, el derecho a través de las cárceles y la educación a través de las escuelas. Las instituciones controlan los cuerpos para que se adecuen a la norma que establecen los saberes. Se normalizan ciertas conductas, aprender a leer, socializar en la escuela, no delinquir para no ser privado de la libertad, etc. Como la doctrina del shock, el COVID-19 con la cuarentena se está usando para disciplinar los cuerpos dentro del hogar como institución familiar y aprovechar la disminución de movilidad para darle un respiro al planeta. La COVID-19 y su cuarentena
sirve de disciplinamiento para implementar una biopolítica de movilidad de los consumidores, no de los pobres que se mueren, como en Estados Unidos, o son conducidos a morir como en la migración forzada, sino de las clases medias. Y aquí es donde entra la idea de biopoder, también de Michel Foucault. Este concepto se refiere a la regulación de la población a través de saberes e instrumentos que regulan su mortandad y expectativas de vida con criterios racistas, clasistas y de género. El disciplinamiento nos hace dóciles para un capitalismo de encierro que, como les dije anteriormente, he llamado sumismo. Y lo he llamado sumismo porque me parece que es un cambio de paradigma tan radical como cuando pasamos de la producción fordista, que era del estado de bienestar, al toyotismo, que era el trabajo a destajo. Ahora estamos pasando al sumismo, que es un capitalismo de encierro y de consumo intensivo, pero sin movilidad. Porque, bueno, le he llamado sumismo porque a través de esta app, que se llama Zoom, llevamos a cabo nuestras actividades sociales y laborales sin afectar el consumo, porque nos podemos conectar a Amazon, Corner Shop, Uber Eats y todas las plataformas de consumo por entrega a domicilio. Sin traslados nos hacemos más productivos y en el caso de las mujeres nos obligan a una triple jornada, mientras usamos nuestros propios recursos que van desde el Wi-Fi hasta el café. No podemos diferenciar tiempo laboral del familiar, del escolar, del esparcimiento, de tal forma que espacialmente coinciden y tenemos que conectarnos a las plataformas que nos dan diversión, compras, reuniones sociales y laborales como Amazon y Netflix, pero también Zoom, que ahora es la plataforma que nos dan para todas esas actividades que antes eran las que nos tenían fuera de la casa la mayor parte del tiempo y diversificaban nuestros patrones de consumo. Mientras seguimos consumiendo, damos respiro al planeta y nos disciplinan para la inmovilidad, que es detener en seco la cultura de la globalización. ¿Y cuál es esta cultura? Bueno, la globalización como concepto se refiere a los flujos financieros, culturales, mercantiles y de personas, la movilidad. La gobernanza global, que seguramente hemos escuchado de ella, es la administración de estos flujos y siempre tienen prejuicios de clase, raza y género. Es decir, no se utilizan los mismos medios para controlar a todos. Hay tecnologías para cada clase social, para los géneros y para las razas, que siempre está vinculado con la clase. La movilidad de los ricos y clases medias, por ejemplo, ha ocasionado ritmos de consumo y de emisiones de carbono brutales. Cientos de vuelos y carros y muchos otros mercados relacionados con los viajes son los que nos tienen así. Por ejemplo, la producción de maletas y todo lo que tiene que ver con esto, que implica mucho plástico, bolsas, etcétera. Y así cada uno de los mercados relacionados con el desplazamiento físico de las personas de clase media procuran otras formas de consumo y nichos de mercado. Las clases medias, que seremos controladas a través del sumismo, vamos a darle un respiro al planeta, pero a partir de una inmovilidad productiva. O sea, una en la que seguimos comprando, como cuando viajábamos y usábamos carro. No vamos a movernos, pero no vamos a dejar de consumir. De tal forma que viajaremos menos, pero seguiremos manteniendo el ritmo de consumo que permite al capitalismo reproducirse. Y esto será, por lo menos en el mediano plazo, en lo que se asegura que el planeta siga produciendo los mismos bienes de consumo que le hemos estado quitando.